Hola comerciantes, soy Abby, bienvenido a mi canal. Chicos, hoy les quiero mostrar una estrategia que funciona bien en otro broker y es Pocket Option. Hoy quiero probarlo y demostrarte que realmente funciona. He estado operando en Pocket Option hace unos años, pero ahora he decidido cambiar a Quotex porque las condiciones son mucho más cómodas. Y bueno chicos, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos con la sesión de negociación. Como puedes ver, tengo $5 en mi saldo. Uso los indicadores zigzag y el buen indicador MACD. Ya he elegido un par de divisas. En ellos, en mi opinión, hay situaciones muy geniales. Quiero cambiar el tiempo de caducidad a 1 minuto y estaré negociando en un marco de tiempo de 1 minuto. Bueno, pasemos al segundo par de divisas, el dólar estadounidense y el real brasileño. Y quedamos aquí. Como ves, una situación bastante buena. Se puede observar que el precio está en el nivel de resistencia y vemos el gráfico de barras en rojo en el MACD, por lo que el comercio está abajo, vamos. Y chicos, como pueden ver, esta es mi primera ganancia. Sí, todavía es insignificante, pero aún así logré aumentar mi depósito. Y mira, qué excelente punto de entrada que me predijo esta combinación de indicadores en el Quotex. Sí, mira, permítame señalar ahora el nivel de resistencia que ha alcanzado el precio. Aquí, mira, el precio lo tocó por primera vez y ahora el precio está en este nivel, por lo tanto no tenía ninguna duda de que este comercio sería un ganador. Bueno, quiero volver al primer par de divisas en el 92% de los pagos. En este par de divisas, chicos, vemos un movimiento alcista bastante fuerte. Como podemos ver, el precio se ha ajustado un poco, pero creo que continuará su movimiento ascendente. En el MACD vemos un histograma verde y por lo tanto $9, comercio arriba, vamos. Otro increíble punto de entrada, como pueden ver, apareció un gráfico de barras verde en el MACD. Esa fue nuestra señal arriba. También nos dio una señal de un indicador de zigzag. Por cierto chicos, quiero recordarles sobre mi canal de Telegram, en el que pueden encontrar mucha información útil sobre el comercio y las opciones binarias, así que sigue el enlace que está en la descripción de este video y únete a mi comunidad. También puedes encontrar señales de trading totalmente gratuitas, así que te estaré esperando. Y bueno, continuemos nuestra sesión de negociación. Bueno, quiero ir al tercer par de divisas, el 93% de los pagos. En este par de divisas veo una tendencia alcista a nivel mundial, pero en el análisis técnico veo un patrón de cabeza y hombros aquí. Es por eso que quiero invertir $15 y abrir el comercio hacia abajo, vamos. Y chicos, como pueden ver, otra ganancia. Mira, aquí el patrón de inversión de cabeza y hombros. Vamos a hacer una foto, creo que el precio continuará su movimiento hacia abajo, déjenme analizarlo. Este es el hombro izquierdo, es nuestra cabeza, nuestro hombro derecho. En este momento creo que el precio romperá ese nivel y el precio continuará bajando hasta ese nivel. Además, mira, el indicador MACD aparece un histograma rojo. Esto nos dice que seguirá bajando. Bueno chicos, sigamos con esta estrategia y pasemos al próximo par de divisas, el euro y la libra esterlina. Veamos qué pasa aquí. Sí chicos, también hay una tendencia alcista aquí, pero vemos que el mercado es bastante volátil y no quiero terminar la operación aquí. Volvamos ahí un poco más tarde, pasemos al euro y dólar. ¿Qué vemos aquí? No es una mala situación, el precio ha alcanzado el nivel de resistencia, comienza su reversión. El MACD mira hacia abajo y hay un gráfico de barras rojo. No perdamos el tiempo, así que $30, trade abajo, vamos. Y chicos, otro trato lucrativo. Como pueden ver, pude predecir nuevamente el movimiento hacia abajo y 1 minuto fue suficiente para obtener ganancias. Mira, mi saldo ya es de $58. Es con esta cantidad que recomiendo a todos mis suscriptores unirse a mi canal VIP. Por cierto, puedes hacerlo escribiéndome en privado, quiero comerciar.
te añadirá absolutamente gratis. En mi canal VIP también, por cierto, puedes encontrar información muy importante acerca del comercio y las opciones binarias, así que simplemente únase a mi comunidad, te estoy esperando y continuamos con esta sesión de negociación. Bueno, quiero cambiar al dólar estadounidense y la libra egipcia. En este par de divisas vemos que el precio comenzó su corrección en esta tendencia alcista, pero ya sabes, quiero tener tiempo para atrapar este momento. Y creo que el precio bajará al minuto siguiente, ya que aquí está el nivel de resistencia. Anteriormente este era el nivel de soporte, por lo que el comercio abajo, vamos chicos. Y chicos, otra ganancia, mira mi equilibrio está creciendo justo frente a tus ojos, paso a paso se hace más y más grande. $101 ya es mi depósito. Y chicos, mira, esta estrategia también funciona muy bien en Quotex, pero también en la opción Pocket. Pero bueno, sigamos adelante y quiero cambiar al dólar estadounidense y el yen japonés. En este par de divisas vemos que el precio se negocia en plano, pero podemos notar un gráfico de barras verde en MACD. Las velas también están por encima de zigzag. Por lo tanto quiero tener tiempo para atrapar este movimiento ascendente, así que $100, comercio arriba. Y sí chicos, mira, mi depósito aumenta cada vez más. Creo que el precio continuará su movimiento este nivel. De acuerdo, es genial, pero bueno, sigamos adelante. Pasemos al siguiente par de divisas, el euro y el franco suizo, y ¿qué vemos aquí? Mira, es una situación bastante similar. Aquí también vemos un plano y sí, de nuevo quiero tener tiempo para atrapar este movimiento ascendente. Y mira, por MACD tenemos un gráfico de barras verdes. Las velas están por encima de la línea de zigzag. Así que comercio arriba, chicos, de nuevo vamos. Y sí chicos, otra ganancia, como pueden ver, esta combinación de indicadores muestra puntos de entrada muy interesantes y te repito que una vez más, un minuto fue suficiente para que este comercio fuera ganador. ¿Y cuánto creen que puedo ganar en la sesión de negociación de hoy gracias a esta combinación de indicadores? Sería muy interesante saberlo. Por cierto, repito, esta combinación, esta estrategia utilicé antes ya en Pocket, pero ahora en este video quiero demostrarles que la estrategia puede funcionar para Quotex también. Pero bueno, pasemos al primer par de divisas. Tiene un porcentaje mucho mayor, alrededor del 93%. En este par de divisas veo un punto de entrada también bastante bueno, así que podemos notar que aquí continúa la tendencia al alza. Pero mira, el precio ha alcanzado el nivel de soporte. Es por eso que creo que en este momento el precio puede revertirse. Así que no perdamos tiempo, así que bueno, $330, comercio arriba chicos, vamos. Como pueden ver, esta ganancia la obtuve literalmente en los últimos segundos. Honestamente pensé que perderíamos todo mi dinero, así que les puedo decir sinceramente que hoy estoy realmente feliz. Y miren, creo que deberíamos haber abierto el comercio durante 2 minutos y entonces el comercio habría sido realmente ganador y no deberíamos estar tan preocupados. El comercio ha alcanzado el nivel de soporte. Déjame mostrártelo ahora para que lo entiendas mejor. Este es el nivel del que hablé aquí. Es el nivel de resistencia. Luego rompió ese nivel y ahora es el nivel de soporte. Mira, por MACD vemos un gráfico de barras verde. Es por eso que mi comercio estaba aquí arriba. Pero bueno, mi saldo es solo 640. Pasemos al segundo par de divisas. 92% de los pagos en este par de divisas. Estamos viendo un movimiento alcista bastante fuerte, pero creo que el precio definitivamente debería comenzar su corrección. Además se puede ver aquí el nivel de resistencia, así que $600 chicos, trade abajo, vamos. Y chicos, felicidades, los primeros $1000 y de acuerdo, es bastante genial. Te recuerdo que empecé a operar con solo $5 y mira la cantidad que he conseguido. Miren mi comercio aquí abajo, ya que aquí hay un nivel de resistencia bastante fuerte, que el precio ya ha alcanzado más de una vez. Y decidí que si el nivel anterior se rompió, entonces este nivel el precio definitivamente no romperá y el precio tuvo que ajustarse después de tal movimiento ascendente. Bueno chicos, propongo abrir algunas operaciones más, creo que será suficiente por hoy, vemos qué pasa aquí.
tampoco es una mala situación. Por cierto, se puede observar que el precio ha empujado desde el nivel de soporte y comienza su movimiento hacia arriba. Quiero atrapar este movimiento hacia arriba. Otro punto de entrada increíblemente lucrativo. Solo mire qué resultados muestra esta combinación de indicadores. Como pueden notar, no he tenido una sola pérdida durante esta sesión de negociación. Eso es realmente increíble. Y sí, mira, en los indicadores MACD vemos un gráfico de barras verde y creo que fue la decisión correcta en esta tendencia alcista para abrir el comercio a la baja. Pero bueno, veamos qué está pasando en el par de divisas euro y dólar. Veo una situación bastante buena en este par de divisas. Podemos notar realmente que la tendencia general aquí es una tendencia a la baja, pero creo que el precio aún debe ajustarse después de tal movimiento alcista y mi comercio estará abajo aquí. Bien chicos, sí, miren, otra ganancia, como puedes ver, 1 minuto fue suficiente y mira, aquí hay un nivel de resistencia realmente bueno que el precio alcanzó y comenzó su movimiento, pero creo que de todos modos el precio continuará su movimiento un poco hacia arriba y luego bajará. Bueno chicos, quiero recordarles nuevamente acerca de mi canal de Telegram. Puedes encontrar un enlace a él en la descripción de este video y pues únete, es totalmente gratis, te lo prometo, y puedes encontrar, como ya dije, información muy importante, muy útil acerca del comercio, las opciones binarias. Y mira, solo mi saldo ya es de $3.987, así que ya sabes, creo que eso es suficiente por hoy. Les deseo a todos un muy lindo día. Adiós.